San Lucas capítulo 14 y leemos el verso 1 en adelante. Evangelio según San Lucas capítulo 14 verso 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a esas cosas. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Por lo menos esto no le podían, hermanos, contradecir nada. Y qué terrible cuando un cristiano se vuelve contumaz, se vuelve rebelde, hermanos, y se rebela contra Dios. A veces debemos de aprender de estos hombres que en medio de su maldad, hipocresía, muchas veces callaban, muchas veces reconocían, hermanos, de que no podían contradecir a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, vemos aquí otra sanidad que realiza nuestro Señor Jesucristo, particularmente en el día de reposo. Anteriormente lo había hecho, hermanos, la sanidad de una mujer. El capítulo 13 lo lee en su casa. Esa sanidad la realizó en una sinagoga. Aquí la realiza esta sanidad de un hombre que dice que tenía la enfermedad de hidropesía. A eso se refiere aquí, que era, dice que hidrópico. Espérenme, ya se me perdió. A ver, aquí está, en el verso 2. Era agua, pues. Se le decía agua a la sangre. Y aquí lo hizo, dice, en la casa de un gobernante que era fariseo. Sin embargo, las dos sanidades fueron realizadas en día de reposo. Y por eso dice ahí que los judíos le acechaban. Y en los dos casos, hermanos, siempre, hermanos, estaba allí el acecho para ver de qué acusaban a Jesús y poder así, hermanos, destruir la obra que estaba realizando. Es decir, hermanos, que siempre Jesús sufrió de una manera continua esa hostilidad. Aquí es una hostilidad religiosa. Sin embargo, en medio de todo ello, lo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo es ese llamado a realizar la obra, como el Espíritu Santo más adelante una de las iglesias les dijo: en tiempo y fuera de tiempo. Porque a veces como que decimos, bueno, hoy que estamos viviendo en tiempo de reposo, pues tal vez no es muy necesario el Evangelio, todo el mundo cree en Dios y todo. Pero el Espíritu Santo predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que no debemos de perder la dirección, hermanos, la visión de nuestra estadía en esta tierra, ahora como cristianos, y que hemos sido salvos y que se nos ha dado una comisión. Y en segundo lugar, saber, hermanos, que los hombres solamente pueden tener acceso a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Y es un mensaje, hermano, que para muchos puede ser ya muy trillado
y que ya necesita algún cambio, ponerle algún adorno a la palabra, ya como muy trillado, ya sea para el cristiano o para el mundo, pero debemos de insistir como el Señor Jesucristo insistió con su pueblo. Cada día, la insistencia de realizar la obra hasta su muerte. Pero así también el enemigo, hermanos, en una hostilidad, en una oposición fuerte contra la obra de Jesucristo. Sin embargo, cuando le daban bienvenida o no le daban bienvenida, siempre, hermanos, realizando la obra. Hace poco leímos cuando Jesús dice, mientras el día dure, yo tengo que realizar la obra, lo que se me encomendó a hacer, ya sea en la mañana, mediodía, en la tarde. El día tiene, dice, 24 horas. Y siempre, continuamente, no debemos de olvidar la misión que tenemos como cristianos. Y ya lo dijimos, hermanos, ¿quién puede mostrarle al perdido, al religioso? ¿Quién le puede mostrar el camino hacia Dios sino el que ha experimentado a Jesucristo en su corazón? Nadie más. Nadie más. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos se extravían y los dos se van al precipicio. Pero el que ha recibido la luz de Cristo, aleluya, el que ha tenido la experiencia con el Señor Jesucristo, ese podrá dar testimonio, porque está persuadido, tiene, como decía Pablo, las marcas de Cristo en su cuerpo, y con seguridad le podrá decir siempre, el camino hacia Dios está en Jesucristo. Y es el único camino, con seguridad, sin dudar. Cosa que los religiosos, hermanos, muestran un sinnúmero de gente, un sinnúmero de camino, y a veces hasta duda qué camino tomar, y por último termina hasta recomendándole al brujo la hechicería, ¿sí o no? Eso es evidente. Pero el cristiano, hermano, siempre seguro, en Jesucristo está la respuesta. En Jesucristo está la salida. En Jesucristo está el remedio. Y fuera de Él no hay quien salve. Amén. Entonces, queridos hermanos, en medio de la hostilidad, la iglesia es llamada a realizar la obra de Dios. En tiempo y fuera de tiempo. Amén. Fíjense aquí el verso 1 que leímos del capítulo 14. En un día de reposo, habiendo entrado para comer, dice, en casa de un gobernante que era fariseo. ¿Y qué dice? Estos le acechaban. Es decir, era evidente, hermanos, que aquella invitación a comer en la casa de este gobernante fariseo era, sino, hermanos, para buscar siempre una forma de cómo destruir al Señor Jesucristo. Buscar alguna palabra, buscar que realizara algo que fuera en contra, hermanos, de la ley de Dios, porque para ello él violaba continuamente la ley de Dios. Sin embargo, a la hora de confrontarlo, no podían, hermanos, contradecirle. A la hora de confrontarlo, se quedaban callados y se quedaban impotentes de poder, hermanos, decir realmente en esto fallaste. Ustedes recordarán, por ejemplo, hermanos, cuando vieron que sus discípulos recogían en la espiga buscando alimento en día de reposo. Entonces fueron donde él y dijeron, tus discípulos en día de reposo. Y Jesús le dijo, ¿acaso no habéis leído lo que hizo David con sus hombres? Con su paje de hombres, que entró al templo y comió el pan, que solamente dice es para los sacerdotes. Sin embargo, comió de ese pan. Es decir, si comparamos lo que estaban haciendo los discípulos a lo que hizo David, era digno de muerte, según el concepto de ellos.
Entonces ahí estaba la acechanza. Queridos hermanos, en tiempo y fuera de tiempo debemos de dar testimonio. No debemos de dormirnos, no debemos de acomodarnos. Como cristianos debemos de estar sabidos, entendidos, hermanos, cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro llamamiento, y es brillar. Brillar, ser la luz por la que muchas personas puedan venir a los pies de Cristo. Esa es nuestra misión. Cuando hablamos de iglesia, hablamos del cristiano, porque son los cristianos los que componen el cuerpo de Cristo. Porque a veces cuando uno dice la iglesia, bueno, la iglesia, dice, pero usted es miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia es eso, el cuerpo de Cristo. Y todos somos miembros. Y somos llamados. Es un privilegio. Es lo más grande que podemos recibir de Dios después de nuestra salvación, el poderle servir. Hace poco terminé de leer el libro de Josué, donde termina el discurso de despedida de Josué precisamente. Llegó a ser anciano y llegó el tiempo donde él moriría, 110 años. Y convocó a todo Israel. Y les dijo ahí, si vosotros no queréis servir a Dios y queréis servir a los dioses, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquellos dijeron, nosotros hoy juramos delante de Jehová que serviremos a nuestro Dios. ¿Y saben lo que le dijo José? No podéis servir a Jehová, porque Jehová es santo y es un Dios celoso, los va a matar. Así les digo, o sea, cualquiera que lea esa parte, bueno, los está llamando a servir. Y ahora que ellos se deciden, él viene y les dice, ustedes no le pueden servir porque él es santo. Y no va a estar ahí soportando vuestras rebeliones y la dureza de vuestros corazones. Y entonces, pues, ¿le vamos a servir o no le vamos a servir? Si nos está llamando a servir o nos está llamando que no le sirvamos. No. La cosa era, hermanos, como dice más adelante y los exhorta, sírvanle de verdad, sinceramente y con diligencia. Eso es lo que le ha faltado a la iglesia en estos tiempos. Ser ubicada. El cristiano ubicarse, ser sabido, ser entendido y ubicarse a través de las escrituras y entender que no le puede servir a Jehová como él piensa servirle, de una forma asolapada, cuando quiere él o ella, sino ser diligente, tener cuidado, tener temor. Eso es lo que mostró nuestro Señor Jesucristo. Y por eso siempre tuvo la seguridad aún de enfrentar a sus enemigos. La hostilidad continua. Tuvo esa firmeza por su responsabilidad y compromiso con el Padre, con nuestro Dios. Él es un ejemplo. ¿Cómo debemos de servirle a Dios? Yo me impacté cuando leí esas palabras de Josué, hermano, porque les está haciendo el llamado. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, los arengó, voy a decir la palabra, los estimuló, los motivó a que fueran fieles y que le sirvieran a Jehová. Y cuando ellos dijeron, no, serviremos a Jehová, entonces Josué viene y les dice, hermano, los ubica. Ustedes no pueden servirle a Jehová, porque Jehová Dios es santo y es celoso, los va a destruir. Hay muchos hermanos que los sirven de una manera, ya lo dijimos, asolapada, sin temor, y que hoy sí, mañana no, que hoy sí, es decir, se guían de acuerdo a sus concupiscencias. Y Dios ha sido lento en su ira, ha sido grande en su misericordia, en su gracia, pero no debemos de estarlo tentando a cada rato. No debemos de atentar contra nuestra propia relación con Dios, con nuestra propia vida.
Yo creo que ya es hora, por los tiempos que estamos viviendo, seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo, seguir su ejemplo y saber, hermanos, que somos llamados, que tenemos, ser cristiano es tener vocación. Vocación es llamamiento. Y no es una carga, es un privilegio grande venir a ser la boca de Dios. Y por venir a ser la boca de Dios, entonces debemos de saber que Él es santo y que es celoso. No podemos estar pues como hemos venido realizando la obra, más en los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, pero a la vez glorioso, porque el tiempo se está acortando y nosotros sabemos qué significa que el tiempo se esté acortando, y es que Jesús se está aproximando, está a las puertas. Estamos a punto de escuchar la voz de Jesús diciéndonos: sube acá. Estamos a punto de escuchar las trompetas, el llamado a ser convocados, aleluya. Y Él nos va a recibir en el aire, dice, en una nube. Amén. Eso lo vamos a estar estudiando hoy con las doctrinas. Ya terminamos el estudio del libro de los Hechos. Este jueves, si Dios permite y Él no ha venido, vamos a empezar con estas doctrinas. Y espero que no se la lleve de sabio y decir: ya, todo eso yo ya lo manejo. Es que no se trata de manejarlo, sino es carro ni avión. Es asunto de ser entendidos. La palabra de Dios es viva, eficaz. Es para despertar, es para ubicarnos realmente y estar despiertos y echarla toda, ya que el tiempo es corto. Pablo exhortaba diciendo: redimiendo bien el tiempo. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, esto en medio del acecho. Era claro que la invitación, hermano, no era sino buscar la forma de destruir la obra. La pregunta es: ¿Jesús sabía esto? Claro que lo sabía. Sin embargo, Él aprovechaba todas estas ocasiones para dejar sentados los principios de Dios. En el caso de los judíos, hermanos, de decirles que el hacer el bien no es un trabajo, y por eso no puede ser prohibido por la ley, no puede ser prohibido por el día de reposo el hacer el bien a una persona. Esos son los principios de Dios, de amar al prójimo como a uno mismo. Entonces no es un trabajo, es una labor solidaria en pro del prójimo. Y vemos el poder que Él tiene para sanar. En la mujer la sanó, hermanos, de diferentes enfermedades. Este era hidrópico. La sangre se le hacía agua. Una enfermedad terrible también, como las demás. Y lo sanó enfrente de ellos. Es decir, que nos enseña aquí, hermano, a no detener. Bueno, como esto está al acecho, está muy peligroso aquí, estoy en medio de piedra, entonces no voy a realizar la obra aquí. No, en tiempo y fuera de tiempo. En tiempo y fuera de tiempo. ¿Cree usted que es tiempo para predicar? ¿Cree usted que es tiempo de predicar? Aunque no lo fuere, hay que predicarlo. Es vuestra vocación. De otra forma ya no estuviéramos aquí en la tierra. El día en que vamos a dejar de hacerlo es el día en que se nos llame y seamos alzados. Mientras estemos aquí y vivamos, hay que predicar, hay que realizar la obra de Dios. Pero hay que ser diligentes. Amén. El verso 2. Aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es ilícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. ¿Sabe qué es esto que hizo Jesús? Lo volvió a hacer en el sentido del día de reposo. Lo hizo allá en la sinagoga,
lo hizo en otros tiempos y aquí otra vez, pero siempre en día de reposo, para mostrarle a los judíos lo que significaba realmente el día de reposo. El día de reposo trae bienestar. Hermano, las personas que han ido a Israel, ¿verdad? Dejando atrás pues eso, que el Espíritu Santo y que tuvieron una visión y que hermanos sintieron algo. Dejando todo eso, hermano, ya le he dicho, hermano, de no confundir las emociones con lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Pero personas que han viajado a Israel y han estado ahí en un día de reposo, dice, hermano, que realmente hay un reposo ahí. Hay un silencio, hermanos, tremendísimo. Y se siente que la tierra reposa ese día en ese lugar. Y la gente, hermano, aún la gente también, hermano, recibe, hermanos, humanamente decirlo por el día de reposo. Hermanos, es fortalecida en el sentido, pues, hermano, de todo lo que ese día de reposo, hermano, contiene ese día. No se lo puedo explicar bien, pero esta gente dice que se siente algo tremendísimo, quitando las emociones, pues, que no hay un asunto ahí, sino que lo que se siente, hermano, donde todo está detenido, toda labor está detenido. Es increíble. No es como aquí los domingos que, hermano, usted sabe que no se va a trabajar, pero un bullicio tremendísimo, porque todo el mundo anda vagando, ¿ah? En vez de reposar realmente, andan vagando y todo eso, y el bullicio es tremendísimo, pero ahí es todo lo contrario, lo que es realmente un día de reposo. ¿Qué bienestar trae? Trae como salud a la persona. Es increíble. Esto que hizo Jesús fue una denuncia contra la interpretación a conveniencia personal. Es decir, la gente buscando su propio beneficio egoísta. En la interpretación de la palabra de Dios debemos de tener cuidado sobre eso. La interpretación que ellos lo daban, hermanos, más que todo iba en pro de sus propios beneficios, egoístas. Es decir, que ellos practicaban la ley, pero externamente. Jesús de verdad internamente, como somos llamados nosotros a guardarla, a practicarla. Y alguien ya me va a mirar extraño. Y que nosotros guardamos la ley, hermano. ¿Cuál es el principal? Le preguntaron a Jesús de la ley de Dios. ¿Se acuerdan? Habla de beneficio. Primero, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Es decir, con diligencia. En segundo lugar, dice, la segunda ley es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí depende toda la ley. Es decir, hermano, practicar la ley es traer beneficio al prójimo y honrar sobre todo a Dios. Por eso dice, amarás a Jehová, honrar a Jehová y hacer beneficio. Eso es la ley. Beneficio con nuestra manera de vivir diaria. Tal vez usted no haya cómo predicarle de Cristo a alguien y sienta que no es el momento, pero su testimonio es suficiente en ese momento. Su testimonio habla más que lo que usted puede decir con la boca. Su testimonio en su familia, en sus vecinos, en lugar de trabajo, en lugar de estudio, donde usted ande. Así como se portan aquí, pues, donde están sentaditos, porque después que se levantan, pero así como ahorita están, que parecen ángeles, hermanos, ya casi se les miran las alas a ustedes, luego se estrellan ahí, me botan el techo. Pero así deben de comportarse en el trabajo, en el lugar de estudio, con su familia. Ser testimonio, hay que ser luz. Eso es lo que dijo Jesús. Ser luz. Ninguna luz se enciende, dice, para ponerla debajo de un mueble escondido, sino que se pone encima para que alumbre toda y vean vuestra luz.
como las luces de los faros, hermano, en el mar. Cuando la embarcación es azotada por una tormenta y las tinieblas los envuelven y se pierden, entonces el faro sirve para guiar. Y andan perdidos, de repente miran una luz y comienzan a dirigirse a esa luz. No importa que, como decían, hermano, cuando se acuerdan que llegaron a la isla de Malta, no conocían los moradores, no sabían si se comían a la gente ahí, no sabían si eran malas, si eran buenas. Representaba la salvación para ellos, tocar tierra firme. Entonces los faros, esa era la intención, o son todavía el trabajo que hacen. Nosotros somos como una luz para guiar, y no solamente hablando, con nuestra manera de vivir diaria. Que lo miren nuestros hijos, que lo miren, no que lo oigan, que lo miren, porque se mira más bonito calladito y calladita. Sí, es mejor en silencio y que miren vuestras acciones, dice la Escritura. O sea, aquí Jesús denuncia. Él sabía que estaban al acecho. No estaba en vano un hombre ahí hidrópico. ¿Cómo permitieron que ese hombre estuviera ahí? Porque después lo despidió, dice, se fue. Es decir, no era fariseo. Lo habían llevado. ¿Qué llegó a hacer? ¿Cómo entró ahí? ¿Qué justificación? No se sabe. Posiblemente dijeron, ve, fulano de tal nos va a traer elote para que comamos elote, o hasta el de elote y nos anda comprando. A saber qué es lo que iba a hacer. Pero ahí estaba ese hombre. Jesús nos preguntó qué estaba haciendo ese hombre ahí. Raro que estuviese hombre ahí. Lo importante es aprovechar para dar la lección y hacer esa denuncia. Hermano, es el colmo. Cristianos judaizándose, que tienen que cumplir la ley. El problema es que lo llevan a lo externo. Jesús vino a cumplir la ley. Y somos llamados por una manera interna, que es el principal mandamiento de ello, practicarlo, es honrar, servir a Jehová. Y el segundo es semejante. La práctica, la fraternidad, el amor hacia el prójimo. Por lo menos no sirve de tropiezo. Ahí va a ser bastante usted, dejar de hacer de tropiezo. Ya solo ahí ya usted ya avanzó bastante como cristiano y está haciendo de testimonio para su familia, para sus vecinos. Ya no se hable más mal de usted. Qué horrible, hermanos, que el vecino que no puede convivir con los demás es cristiano. Yo no digo que a veces levantan falsas calumnias. De eso estoy clarísimo. Que tratan de darle vuelta a la tortilla, de eso estoy clarísimo. Pero sí hay personas que son invivibles y resulta que son cristianos. Le debiera dar vergüenza y enmendar esos caminos, porque esa es la denuncia que hace aquí el Señor Jesucristo. Y por eso Josué, cuando llamó al pueblo de Israel, les dijo: háganlo de verdad, sinceramente. Háganlo con diligencia. ¿Van a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres? ¿O van a servir a Jehová, el que los liberó de Egipto, a vuestros padres, y que a ustedes les dio la tierra prometida? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces ellos unieron sus voces y le dijeron a Josué: a Jehová serviremos. Y ahí es donde viene la reacción de Josué, que parece contradictorio. Créanme que cuando lo leí, ¿qué es esto? Porque los está llamando y después les dice que no lo pueden servir. Ustedes no pueden servir a Jehová, porque Jehová es santo, los va a matar. Miren aquellos que se metieron a ofrecer sacrificios, ¿se acuerdan? Holocausto, al lugar santísimo. Ahí murieron y tuvieron que sacarlos con una cuerda. Por eso se amarraba, el sumo sacerdote se amarraba una cuerda, porque nadie podía entrar a sacarlo. No era asunto que se iban a meter todo el mundo a sacar al que estaba adentro, sino que se entraba amarrado. Y por eso dice que al final de sus vestidos
tenía campanilla alrededor. Entonces cada movimiento que hacía la persona que estaba adentro se escuchaban las campanillas. Y ahí estaba alguien escuchando, se oían las campanillas. De repente ya no se oía nada. Clink, clink. Ah, no, ahí está todavía, está vivo. Ahí está, pendiente. Y si ya pasaba tiempo y no se oía nada, pues quemadito. Y ya a veces hasta le jalaban la cuerda para que se moviera la persona que estaba adentro. Pero si ya no se escuchaba nada, entonces a jalarlo y ahí sacaban, hermano, a la persona muerta. Son, muchas veces lo hemos dicho, precedentes que nos muestra la Escritura. Estas cosas acontecieron, para ejemplo, en nosotros. Y hay muchos que los toman vanamente. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, hermano. Cuidado de servir a Dios como lo hicieron anteriormente, que podían hacer y deshacer. Con el Dios verdadero no se puede hacer eso. Hay que serle sincero y hay que tener temor. Amén. Verso 6. Bueno, primero dice aquí que cuando Él les dijo que si era lícito sanar en día de reposo, el verso 4 dice que ellos callaron. Entonces Jesús en el verso 5 dice: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Fíjense lo que les dijo. En el caso de la mujer, creo que fue en la sinagoga, les dijo: ¿acaso ustedes no le dan de beber a sus animales, a la oveja, en el día de reposo? Y aquí, ¿acaso si alguien se va en algún hoyo, acaso no la saca, siendo día de reposo? Y si se puede hacer con los animales, ¿por qué no? En el caso de la mujer que dijo, esta hija de Abraham, que Satanás la tenía atada por 14 años, no iba a ser liberada. O este hijo de Abraham ahora, liberado de ese azote, de esa enfermedad. ¿Y qué dice? Y no le podían replicar a estas cosas. No existe ningún argumento, y mucho menos en ustedes, no debería existir ningún argumento, hermanos, contra la sana doctrina, la palabra de Dios y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús fue acusado en el juicio de quebrantar la ley, hermanos, de una manera clara la Escritura nos enseña que fue una acusación falsa y que ellos mismos estaban claros, como el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote se hastió de los testigos que llevaron, porque ninguna acusación tenía peso. Este viola constantemente la ley, el día de reposo. Y otro salió diciendo que iba a destruir el templo. Yo lo escuché. Estos oídos que un día los gusanos se lo comerán. Estos ojos que lo vieron que un día los gusanos, porque así dice la gente. Yo creo que ni los gusanos lo van a hartar de un solo el infierno. Por falso testimonio. Y el sumo sacerdote se enojó, hermano. No convencían los testigos. Cállense, ustedes no saben nada. Ya me tienen harto. El sumo sacerdote. Entonces él se encargó. Dinos si eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús contestó, no por ser malcriado, sino porque la ley exigía que si un príncipe, ya sea por el sumo sacerdote, la persona tenía que respetarlo y tenía que responder. Y por eso respondió Jesús. Por si alguien no entiende ahí qué barbaridad lo que le dijo el sumo sacerdote, no, le respondió porque le preguntó. Y por ser un príncipe de Israel y un servidor de Dios, entonces le contestó y le dijo, yo soy, y de aquí en adelante veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios.
o al Hijo del Hombre. Entonces aquel se rasgó los vestidos. Blasfemo. Increíble, ¿no? Cómo interpretamos muchas veces la palabra de Dios con egoísmo. Buscamos algo que respalde nuestras malas obras, nuestras malas intenciones, las intenciones malas de nuestros corazones, de nuestra mente. Queriéndonos mostrar, hermanos, como personas celosas de la palabra de Dios. Como hicieron con aquella mujer adúltera, y ahí finalizo. Que la llevaron y le dijeron, la hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. Y entonces, ¿y con quién lo estaba haciendo? Si hubo adulterio es porque había otra persona ahí, la cual no llevaron. Por eso Jesús al principio no les hacía caso. Pero tanto como insistieron, alzó su rostro y les dijo, el que se considere que está limpio, sin pecado, arroje la piedra sobre él. Y continuó escribiendo, dice. ¿Sabía usted lo que escribía Jesús ahí? ¿Ah? ¿Sabía o no? Ni yo tampoco, no se preocupe. Solo dice que estaba escribiendo en tierra y no vamos a inventar aquí diciendo que el Señor me diga una vez. No, nada. ¿Y qué le importa al final qué es lo que estaba escribiendo? Sino que alzó su rostro y les dijo eso. Y otra vez ahí, ¿qué lección de estos malos obreros? La conciencia les funcionó. Porque acusados, dice, por su misma conciencia, comenzaron a retirarse. Por lo menos esto les funcionó. A muchos ya ni la conciencia les funciona. Tienen, hermanos, ya quemado, hermanos, la conciencia. Así dice la Escritura. Yo creo que es necesario despertar, queridos hermanos. Creo que es necesario, hermano, porque eso es lo que nos está pidiendo el Señor aquí. Sigamos las huellas. Jesús fue un ejemplo de temor a Dios, de ser diligente en las cosas de Dios, de servirle de una manera sincera, de verdad. Como nosotros hemos de servirle ahora. Y que servirle al Señor, predicar la palabra de Dios, queridos hermanos, en tiempo y fuera de tiempo. Si es tiempo de predicar, hagámoslo. Si no es tiempo de no predicar, prediquemos. Porque se trata de rescatar las almas de su destino por el pecado del infierno. De eso se trata. Rescatar a su familia de la condenación eterna. A sus amigos, quien dice entre comillas que usted ama. Y sentir amor por las almas, aunque no las conozca. Por eso la efectividad del trabajo que realizamos, y muchos ya ni lo miran así, ya se están cansando, como son los grupos familiares. Donde tal vez usted no le puede predicar a su familia, pero llega otro y los predica, los reúne en su casa y les predica. Mientras usted anda predicando en otra casa, en otro hogar, como líder, sirviendo como anfitrión. De eso se trata, de alcanzar ese círculo, hermanos, como es su familia, sus vecinos, sus amigos. Y que se está predicando en los barrios, en las colonias, en cada ciudad. Se está predicando la palabra del Señor. Y debemos de seguir adelante. Debemos de seguir extendiéndonos, avanzando. Que el que no lo está haciendo se vaya preparando y vaya buscando ahí la guianza, buscar al coordinador, al supervisor. Yo quiero servir. ¿Cómo se puede servir al Señor? ¿Cómo puedo tener un grupo familiar? ¿Cómo puedo ser líder? Pedir la asesoría. Ojalá no encuentre uno que ande allá en otra galaxia. Ay, hermano, ahorita no hay seminario. Ahí espere usted un seminario, a ver cuándo lo dan. Ahí le aviso. Oye, ¿cómo le va a decir eso, hermano? ¿Ah? ¿Cómo le va a decir eso?
Aunque usted sea líder, venga, usted ya conoce los seminarios, tiene folletos, búsquelos. Tal vez ya no se lo comieron las ratas, el papel. Mire, así, 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 así. Y véngase, para que sea ejemplo. Véngase y participe. Conmigo va a ir a visitar, va a ir a discipular. Y que vaya ahí practicando con el líder, con el anfitrión. Así es como se trabaja. Eso es discipular. Amén. Eso es nuestra vocación. Eso es tener visión. Imagínense cuántos hermanos hay y se han bautizado. ¿Cuántos se han bautizado? Y pregunta al coordinador, no tiene ni líder ni anfitrión. Está esperando que le lleguen. Yo quiero ser anfitrión, hermano. Le pido el favor que me tome. Parece que eso están esperando. No, hermano. Es de ir a buscar. Y eso es lo que hizo Jesús. Él vino a buscar lo que se había perdido. Todos nosotros. Y nosotros hemos llamado a ir a buscar. Y no estar sentado ahí esperando que caigan las cosas de los cielos. Porque Dios ya nos ha dado todo. Nos ha equipado. Ya cada líder debe saber lo que hace y cómo equipar a otro para liderazgo, para anfitrión. Y no estar ahí con los brazos cruzados. Amén. Y amén. Cierre sus ojos.